Hola queridos amigos, bienvenidos a La Biblia Dice. Yo soy Daniel Primera y es un gusto para mí poder llegarme a ustedes por este medio para estudiar la palabra de Dios. El tema que a continuación estudiaremos es acerca de lo que la Biblia dice sobre ella misma, las Santas Escrituras. Pero antes de comenzar, vamos a ver un video acerca de lo que algunas personas opinan sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Veamos. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? Sí, es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque hace muchos años ha sido escrita por los profetas que han recibido el mensaje de Dios, ¿no? Y eso se ha plasmado en la Biblia, primero en unos escritos que eran antiguamente, creo, en hojas de las plantas y todo. Y después se fue haciendo en manuscrito y lo demás, y ahora tenemos ¿Cuál cree usted que son los beneficios que da la lectura de la Biblia? En la Biblia está escrita la palabra de Dios y las leyes de Dios, que son los mandamientos, ¿no? Al menos mi persona y mi familia tratamos de poder cumplir o seguir los pasos que nos indica Dios y para evitar realizar en nuestra vida cosas negativas. Sí, creo. ¿Para qué cree usted que Dios inspiró la Biblia? Bueno, para que las personas se guíen de ella y vivan una vida correcta. Sí, exactamente, porque la Biblia es inspirada por Dios y asimismo nosotros tenemos que cumplir sus mandatos, tenemos que ser obedientes y cumplir, ¿no?, su mandato, ¿no? Y estamos bajo su gracia. ¿Qué tiene la Biblia que no tienen otros libros cualquiera? No sé cómo decir qué. Pues no, la Biblia, por ejemplo, es sabia. Es inteligente y sabia la Biblia. Por eso le digo todo. No hay libros así completos. Señora, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Es palabra de Dios. ¿Qué tiene la Biblia que no tienen otros libros cualquiera? O sea, directamente la Biblia se diferencia, digamos, con otros libros porque está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. O sea que hay una diferencia total, porque el pensamiento humano nunca va a ser igual de alguien que ha creado perfectamente esta tierra. Esa sería la palabra. La palabra Biblia es una palabra griega que está en plural. Y en singular es biblos, lo cual significa libro. Por lo tanto, Biblia es libros, es un conjunto de libros. Podríamos decir que la Biblia es una maravillosa biblioteca conformada por 66 libros, escrita por un periodo de 1500 años y tiene 40 autores, entre los cuales están pastores, reyes, sabios, doctores de la ley, médicos, pastores, pescadores, entre muchos más. Y la Biblia, como muchos lo conocen, no podemos decir que está dividida, sino que se conoce una parte como el Nuevo Testamento y la otra parte, el Antiguo Testamento. Pero es una continuidad. ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento se escribió antes del nacimiento de Cristo. Y el Nuevo Testamento se escribió después de la vida de Cristo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo que es importante e innegable. Y es que tiene una armonía, una unidad de principio a fin, desde el Génesis al Apocalipsis. Tiene una unidad, no se contradice. Y en la Biblia podemos ver que hay historias, podemos encontrar carta de amor, como Cantar de los Cantares, que fue el rey Salomón que se lo escribió a su esposa. Tenemos dichos de proverbios, de sabiduría, como Eclesiastés y el libro de Proverbios. Tenemos canciones, himnos, salmos, que son los salmos. Tenemos también las crónicas, que son los reyes del pueblo de Israel, como de Judá. También tenemos profetas
que se le conoce como profetas mayores o profetas menores. No es que los profetas mayores son de más importancia que los menores, sino que ellos escribieron, sus escritos fueron más largos, pero todos tienen la misma importancia. Luego encontramos la vida de Jesús, que son los evangelios, la historia de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, y luego las cartas que escribieron los apóstoles a cada iglesia. Están los romanos, cartas paulinas, tenemos también las cartas de Juan, y terminamos con Apocalipsis, con el libro profético. Así que conseguimos muchas cosas en esta maravillosa biblioteca. Yo quiero que nosotros veamos lo que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue un abogado, fue político y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Miren lo que dijo él. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Mira lo que dijo también el conocido William Herschel, el cual fue un músico astrónomo. Él dijo que lo que él creía acerca de la palabra de Dios. Y saben ustedes que él fue el descubridor del planeta Urano. Mira lo que dijo él. Todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las sagradas escrituras. Podemos ver lo que opinan estas personas, que eran personas reconocidas, de renombre, acerca de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos entonces con la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿quién inspiró la Santa Escritura? Esto es muy importante, saber quién inspiró la Santa Escritura. Y vamos a buscar la segunda carta a Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren la primera parte de este versículo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice cierta parte de la Escritura, no dice que solamente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, sino que toda la Escritura. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay personas que enseñan que la Biblia, solamente lo que importa ahorita, en este siglo, es el Nuevo Testamento, y que ya el Antiguo Testamento ya no sirve. Pero, ¿quién escribió o quién fue el que hizo la carta a Timoteo? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue el Antiguo Testamento. Y él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que tener fe en esto, que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Él, por Dios. La siguiente pregunta en este tema es, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes recibieron la revelación? Si Dios inspiró la Biblia, ¿quiénes recibieron entonces esta revelación? Vamos a buscar el libro de Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. La palabra de Dios en Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron esta inspiración de parte de Dios? Se le dice profeta, porque un profeta hablaba en el nombre de Dios. Vamos a ver algo importante acerca de lo que es inspiración, porque vimos que la palabra de Dios es inspirada, fue inspirada. Yo quiero que busquemos un versículo para entender un poco más acerca de lo que es inspiración. Mira lo que dice, vamos a buscar Segunda de Pedro 1:21. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el griego original dice, movido por el Espíritu Santo. La palabra
inspirar en latín es inspirare, la cual significa insuflar o soplar. Ahora la pregunta es, ¿qué movió el Espíritu Santo en los profetas? ¿La mano o la mente? Insuflar, soplar. No fue la mano que movió el Espíritu Santo, fue que Él sopló ideas, imágenes en la mente. Y el profeta o el escritor escribió de acuerdo a su capacidad. Por eso que usted ve que el apóstol Pedro escribe de una forma más sencilla que Pablo. Vamos a buscar el libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job para entender un poco más acerca de esto. Job 32:8. Busquemos Job 32:8. La palabra de Dios dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Así que entonces es importante el Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. ¿Y quién la hace entender? El mismo Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para poder entender y comprender la palabra de Dios. Así que de esta forma entonces Dios pudo inspirar las Santas Escrituras. Podemos preguntarnos, entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Será que la Biblia es un libro cualquiera? ¿Un libro más en este mundo? Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Mire lo que dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, una palabra que actúa y fue inspirada por Él. Es necesario entonces tener una Biblia en casa y estudiarla. La siguiente pregunta es, ¿a qué se compara la Biblia? En la Biblia hay muchos símbolos con lo cual se compara la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en hebreo que es una espada de doble filo. Jeremías dice que es un martillo que quebranta la piedra. Pero vamos a ver qué dice Salmo 119, 105. Vamos a buscar la palabra de Dios. Salmo 119, 105. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué se compara entonces la Biblia? Con una lámpara, con una lumbrera. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosas hay en tiniebla que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia para alumbrar? Vamos a ver la primera cosa. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 12. Miren lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De acuerdo a este versículo, dice que entonces Satanás engaña ¿qué parte de la tierra? ¿Será que solamente engaña una parte, algunos países? No, dice, engaña al mundo entero. Y el padre de las tinieblas, el padre de mentira, es Satanás. Dice también que son, tanto Satanás y los demonios, son gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que este mundo está sumergido ¿en qué? En tinieblas. Necesitamos la palabra de Dios para que alumbre como una lámpara. En Juan también dice que este mundo entero, él dice muy claramente, este mundo entero, en 1 de Juan 5:19, que este mundo entero está bajo el maligno. Necesitamos la palabra de Dios para alumbrar, para desenmascarar tantas mentiras que nos ha traído el enemigo de las almas. Pero hay otra cosa importante. Hay otra cosa importante que está en tinieblas. Vamos a buscar 2 de Pedro,
Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Según Pedro, ¿qué otra cosa está en tiniebla? Nuestros corazones. ¿Saben ustedes que dice Jeremías que nuestro corazón es más engañoso que cualquier otra cosa? Imagínate tú que nosotros nacemos en un mundo sumergido en tinieblas y mentiras. ¿Será que crecemos con estas mentiras en nuestra mente y tal vez hay personas que hasta mueren creyendo como verdadero algo que es falso? Puede suceder. Por medio hasta de la niñez recibimos tantas mentiras que solamente nosotros podemos ser librados por medio de la palabra de Dios. Sí, hay mucha gente que empieza a salir de fiesta y dice, va, empiezo con el alcohol, hostia, que mi cuadrilla, mis colegas están con la cocaína, pues empiezo, ¿por qué no? ¿Sabes? Probar no te va a hacer nada, pues pruebo, pero es que el fin de semana siguiente empiezo y al final no te das cuenta y dices un día, llevo la hostia de meses. Superman, pastilla Superman, no sé si habéis oído hablar, pero que tiene unos efectos de que te podías morir incluso, no sé qué efectos tiene. Y nada, que uno pidiéndome tal, pero en plan que iba desencajado, como muy paya, como que, no sé, una droga que no me gustaba que nadie se la tomase, vamos. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De engaños y de las tinieblas. Es importante entonces la palabra de Dios para alumbrar el camino en este mundo, para tomar buenas decisiones y también para alumbrar nuestro corazón, para disipar tantas tinieblas que podemos tener en nuestra mente. La siguiente pregunta dice, ¿cuán vital es el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuán vital es el estudio de la palabra de Dios? ¿Será que es necesario para el ser humano la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia? Mira lo que dijo Cristo Jesús en Mateo 4:4. Vamos a buscar Mateo 4:4. Cristo dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira lo que dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué también, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿El ser humano necesita comida física para vivir? Claro. Mira, lo más terrible es vivir con hambre. ¿Y qué hace el hambre en el ser humano? Lo debilita. Ahora, ¿por qué Cristo dijo? Es importante, sí, es importante la comida física, pero también es importante para el ser humano, ¿qué cosa? Comer de la palabra de Dios. Así como tú necesitas alimento para poder estar vivo físicamente, tú necesitas la palabra de Dios para estar vivo espiritualmente. Una persona no puede defenderse ante los ataques del enemigo sin la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Cristo atacó o se defendió ante el enemigo? Fue respondiendo con la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Cuando Satanás le colocaba una tentación, Cristo respondía con un versículo. Imagínate el poder que tiene la Biblia. También Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63, Él lo dijo. La palabra de Dios es indispensable para ti y para mí. Necesitamos el alimento para estar fuerte. Necesitamos la palabra de Dios también para ser fuerte espiritualmente. Vamos con la siguiente pregunta, la cual dice, ¿cuán perdurable es la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios? Vamos a buscar Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
la palabra de Dios permanece, ¿para cuánto? ¿O por cuánto? Para siempre. El libro que ha sido más odiado y más atacado ha sido este libro que está aquí, la Biblia. Se han levantado imperios, los imperios han tratado de atacar la Biblia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa tiraron las Biblias en las plazas y las quemaron. Y mientras han pasado los siglos tras siglos que el hombre le ha hecho la guerra a la Biblia, ¿qué pasa con la Biblia? Todavía la tenemos con nosotros. Todavía la gente está aprendiendo la palabra de Dios. Tú y yo estamos estudiando la palabra de Dios. Así que entonces el mundo pasa, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Vamos a ver la siguiente pregunta, la cual dice: ¿qué beneficios proporciona el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia o el estudio de la Biblia proporciona muchos beneficios para el hombre? Vamos a buscar 2 Timoteo 3, 15 al 17. 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice, mira lo que dijo Pablo aquí a Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Primero, te hace sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Segundo beneficio, enseña. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será que la Biblia proporciona beneficios al estudiarla? Mira lo que dice: te hace sabio para la salvación. Si yo le pregunto, ¿qué creen ustedes? Si yo le pregunto a un gran número de personas, ¿quién quiere ser salvo? Todo el mundo va a levantar la mano. Pero, ¿cuántos desean estudiar la Biblia? Aquí se dice que necesitamos estudiar la Biblia para poder ser sabios. ¿Para qué? Para la salvación. Con la fe en Cristo Jesús. ¿Es necesario tener fe en Cristo Jesús? Claro, porque sin fe no podemos ser salvos. Pero Pablo está diciendo que necesitamos también ¿qué? La Escritura. Porque la Escritura te muestra el camino, te alumbra en este mundo lleno de tinieblas. Pero también dice, uno de los beneficios, como dice el versículo, te enseña. No podemos tomar la Biblia solamente para amonestar a otra persona. No, la Biblia me está enseñando a mí. Esto lo que está diciendo es que la Biblia me habla a mí. Me hace sabio a mí para la salvación. Me enseña. Me señala mis malos pensamientos. Redarguir, aquí significa amonesta, convence. Tiene que amonestarme. Dice que corrige. Corrige. ¿Qué cosa tenemos que corregir nosotros? Nosotros tenemos un mal carácter. Tenemos a veces malos pensamientos, tenemos vicios, tenemos malos hábitos, tenemos malas actitudes, tenemos malas reacciones. Así que la Biblia es palabra de Dios que tiene poder y puede cambiar esas cosas. Nos enseña, nos corrige. Y luego que nos enseña, dice que nos instruye para justicia. ¿Y sabes tú que justicia es obediencia? No es solamente leerlo. No es solamente leerlo. Es que ella me lleva ¿a qué? A obedecer los preceptos de Dios. Ser obediente a Dios. También me hace perfecto. Y perfecto quiere decir maduro en la fe. Un carácter como el de Cristo Jesús. Y luego, entonces, me hace o me prepara para toda buena obra. Para ser útil a su causa, a la causa de Dios. La Biblia tiene poder. La Biblia actúa. Pablo dijo, como la palabra de Dios que actúa y que obra en el creyente. Ahora, después de conocer que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para hacernos perfectos, hacernos sabios para la salvación y prepararnos para obedecer a Dios, y que la palabra de Dios va a permanecer por la eternidad, por siempre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer entonces con estas verdades que hemos aprendido hoy? Primero, tenemos que tener una Biblia en casa, a la mano,
y leerla todos los días, leerla diariamente. Porque así como tú comes diariamente para tomar fuerza, tú tienes que leer la Biblia para que también tu mente pueda masticar la palabra de Dios, pueda digerir, absorber la enseñanza y que esas enseñanzas lleguen a formar parte de tu carácter, de tu persona. Segundo, también es necesario aceptarla con gozo. No es solamente leerla, es aceptar lo que ella dice, aceptarlo con gozo, pero también con un corazón sincero. Tercero, bueno, llevar a la práctica, la vida práctica, lo que ella nos enseña, lo que Dios te ha enseñado. Nosotros debemos hacer esto cada día para que podamos ser perfectos para la salvación y tener ese escudo contra los ataques del enemigo. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees tú en la Biblia como palabra inspirada de Dios? ¿Crees tú que la Biblia es palabra de Dios? ¿Y prometes hoy leerla todos los días con un corazón sincero y que con la ayuda de Dios puedas llevar a la práctica cada enseñanza de ella? Que este sea tu decisión. Cristo Jesús quiere comunicarse contigo y Él se comunica por medio de su palabra, las Santas Escrituras. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.